Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios les bendiga. Qué bueno es estar nuevamente con cada uno de ustedes y gracias por estar conectados con nosotros en este estudio sistemático. Y vamos a continuar en Segundo Libro de los Reyes, en el capítulo 3, verso 4 en adelante, al verso 24, si no me equivoco. Y con la ayuda del Señor, pues nos iniciamos. Vamos a ver primeramente el verso 4. Y la palabra dice: entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Ahí vamos a leer hasta el 7, vamos a desarrollarlo paso a paso, versículo por versículo, qué es lo que está aconteciendo. Como usted escuchó, primeramente, Moab se rebeló en contra de Israel a la muerte del rey Acab. Los moabitas vivieron en el lado este del Mar Muerto. Ellos pagaban de su ganado tributo, pero cuando el rey Acab murió, el rey de Moab, Mesa, dijo: aquí veo una oportunidad para no seguir pagándoles ese tributo al pueblo de Israel. Al verse en peligro, el rey de Israel pide ayuda a Josafat, rey de Judá. Y Joram le manda decir que el rey de Moab se ha rebelado contra él y pues necesita ayuda, ¿no? Entonces le hace la pregunta esta pregunta es esta: ¿estarías tú dispuesto a ir conmigo a la guerra contra Moab? Y Josafat, pues él contestó y él respondió: iré, porque yo soy como tu pueblo, como tu... mis caballos son como los tuyos y yo soy como tú. Pero note usted que le pregunta: ¿por qué camino iremos? Josafat responde: por el camino del desierto de Edom. Y aquí vemos una respuesta muy, yo le digo, muy precipitada, sin pensarlo, de parte de Josafat, por la razón porque Josafat no era como Joram. Y por ahí vamos a comenzar. Él no era como él. Joram siguió los pasos de su malvado padre y Josafat siguió los pasos de su padre, que fue un hombre piadoso igual que Josafat. Tenemos que tener en cuenta que Josafat era un rey que temía a Jehová. Y vamos a ver esto sobre Josafat para ubicarlo. Y en el primer libro de los Reyes, capítulo 22, en el verso 40, dice: y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Y anduvo, verso 43, vea el carácter de Josafat. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados. Bueno, aquí lo que quiero enfatizar, el carácter de Josafat no tenía nada que ver con el carácter de el hijo de Acab, quien era Joram. Y cuando él dice: yo soy como tú, está ligándose a alguien que no tiene nada que ver ahí con él. Es como mezclar luz y tinieblas, es imposible. Pero él fue a la guerra, él fue a ayudarle. Entonces ya vimos que Josafat era un hombre que realmente temía a Dios. Él caminó con rectitud en tiempos de su padre, Asa, y ellos habían peleado Asa había peleado contra Israel. Pero Josafat hizo las paces con el reino del norte, como lo vemos en el verso 44 de lo que acabamos de leer. Vemos que en el 44 dice: Josafat hizo paz con el rey de Israel. Así es que había una alianza de paz y Josafat se presta
a ir a la guerra. Además había entrado en parentesco con el reino de Omri, o sea, la dinastía Omri, y donde estaba Acab, donde descendiente de esta dinastía fue Acab, y su malvada esposa, pues vinieron, hicieron buen trabajo para el enemigo, y un hijo de Josafat se casó con una hija de Acab, una nieta de Acab, y eso fue hija o nieta, había un parentesco muy cercano, y eso trajo pues tremendas consecuencias para el reino del sur. Y aquí vemos a Josafat, que posiblemente por el parentesco, yo soy como tú, somos parientes, pero él, para mi parecer, fue una respuesta sin pensarlo, muy precipitada. Tenemos que tener en cuenta que la luz y las tinieblas no pueden convivir juntas jamás. Aunque estos dos reinos habían estado separados por mucho tiempo por guerras civiles, ahora Josafat está dispuesto a unirse y pelear contra un común enemigo. Joram le pide a Josafat consejo. Josafat tenía más experiencia que Joram. Josafat le aconseja atacar a Moab desde el sur, pasando a través del seco desierto de los edomitas. Veamos el verso 9, regresemos al segundo libro de Reyes. En el capítulo 3, veamos el verso 9. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Aquí hay otro aliado en esta batalla. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en mis manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Vamos a ver estos versículos. Aquí hay un ejército que quedó varado en el desierto sin agua, el ejército donde iba a Joram, iba Josafat e iba el rey de Moab, de Edom. Los ejércitos anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino y les faltó agua para el ejército, para sus bestias. Entonces el rey de Israel dijo, verso 10, pero esto fue una expresión de desaliento, fue una expresión de temor, por una razón, una expresión de decepción también. Y dice, Jehová ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos a los de Moab. Estos 3 ejércitos juntos caminaron larga distancia para atacar a Moab. Como Joram no estaba en buenas relaciones con Jehová Dios, él pensó que esto que estaba pasando no era otra cosa que el juicio de Dios. Se ven varados en el desierto, no tienen agua. Están ahí los 3 ejércitos. Entonces ve que están a merced prácticamente del enemigo, puesto que están debilitados, están sedientos, están casi muertos y aparte ven que están en manos del enemigo. Entonces mire el desaliento, mire el temor de Joram. Jehová, este es juicio de Dios, Él nos ha entregado a estos reyes. Podemos detenernos aquí y ver la actitud de Joram ante las calamidades y la actitud de Josafat en contraste. Josafat dijo, no hay aquí profeta, el cual de Jehová para consultemos por medio de él. Vea el contraste de 2 hombres en autoridad. Uno desalentado y diciendo, este es el juicio de Jehová. ¿Por qué? Y el otro, no hay alguien para consultar la palabra de Dios. Vea que ante las calamidades, cómo responde el impío y cómo responde aquellos que creemos en el Señor. El impío siempre se va a sentir perseguido. A los que confiamos en Jehová, vamos a acudir al consejo de la palabra del Señor, porque Él tiene la respuesta. Josafat sabe que en las crisis podía confiar en Dios, mientras que Joram quiere huir de Dios, porque él piensa que Dios está airado y listo para actuar en juicio. Ahora los impíos le temen al juicio, eso es cierto. Le tienen temor de lo que vendrá, tienen temor de los juicios de Dios, sí temen, pero hay una cosa, pero ellos no se arrepienten. Ese es el caso de Joram. Sabía que Dios podía traer juicio por su maldad,
pero no se arrepentía. En el verso 11, los siervos del rey dijeron, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Vea esto, note lo que dice, note la referencia que dan de este Eliseo, el que servía a Elías. En los profetas que nosotros podemos confiar, son aquellos que han estado bajo la autoridad de su maestro, como fue Elías para Eliseo. No son los charlatanes ambulantes que dan profecías y disparan profecías a diestra y a siniestra. Note usted, la referencia creíble para dar crédito a un profeta de Dios es que él servía a Elías, que él estuvo en un aprendizaje, que él estuvo sujeto a su maestro, que él nunca dejó a su maestro hasta que su maestro partió al ser llevado en un torbellino de fuego. Entonces, amados en Cristo, y le repito, no son los charlatanes ambulantes que se dan de profetas y disparan profecías a diestra y a siniestra. Tienen una palabra profética para a multitudes, si les permiten. Escuche esto, porque esto no es de parte de Dios. Este es el mejor título que un profeta, que un siervo de Dios puede tener, la mejor credencial, porque Eliseo era humilde y sirvió a Elías hasta su partida. Fue un servicio espiritual y práctico, no solamente estaba de rodillas orando con Elías, él le servía a Elías. Eliseo le servía a Elías. Y esto lo preparó para su ministerio en el futuro. Estos son los verdaderos profetas. En el verso 2 dice la Escritura que estos 3 reyes descendieron en busca de Eliseo. Verso 13 al 15 dice la Escritura, vamos a seguir leyendo. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Vea el verso 15. Mas ahora, tráeme un tañador. Hasta ahí voy a leerlo. Padre, qué hermosa es la palabra del Señor. Me gozo porque es vida. Y porque nos instruye, nos guía, nos enseña, nos deja ver con claridad. Lámpara a mis pies es tu palabra. Nos deja ver con claridad para no caer en el engaño del enemigo y no dejarnos manipular por el engaño. Y eso es tan común, amados en Cristo, que si no tenemos nuestros ojos espirituales abiertos, es muy fácil caer en ese engaño. Entonces ve aquí que Eliseo, cuando estuvo presente con el rey, dice, ¿qué tengo yo contigo? Miró a Joram, dice, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre. Tú escogiste el pecado, tú escogiste el engaño, tú escogiste la idolatría. Ve y consulta con lo que no es Dios. Con estas palabras podemos darnos cuenta que Eliseo siguió el llamado de Elías y habló con la misma autoridad, la misma franqueza, hacia las gentes poderosas sin ningún temor. Elías nunca le tuvo temor acá, no le tuvo temor denunciar su pecado, y Eliseo siguió en esa línea. No se impresionó por estar delante de un rey, esta es una eminencia. Él habló fuerte sin temor ante este malvado rey. ¿Sabe, amados en Cristo? Que si no tenemos los ojos espirituales abiertos, nos puede impresionar cualquier personaje que ante nuestros ojos es alguien. Solo Dios es Dios y solo Él es Rey y solo a Él tenemos que tener en cuenta para todo, para consultarle primeramente. Al decir que tengo yo contigo, lo que está diciendo Eliseo está marcando las diferencias que hay entre un hombre malvado y un hombre de Dios. No hay ninguna relación. Es como el aceite y el agua, no se pueden mezclar. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces él se indignó al ver ahí a Joram. Él se indignó. Pero vea lo que dice Eliseo.
él menciona a Josafat diciendo, si no tuviera respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Eliseo estuvo dispuesto a hablar con estos tres reyes, pero no lo hizo porque ellos eran reyes, sino por causa de Josafat, quien era un rey piadoso. En el verso 15 aquí vemos a Eliseo pedir un músico para que toque. Es lo último que leímos, por eso me reí. Mientras más ahora dice, tráeme un tañador, tráeme un músico. ¿Por qué razón él pidió un músico? Estos reyes van a consultarlo por honrar al rey Josafat, que era justo, que era recto, que era un rey piadoso. Él va a hablar con ellos. Él va a consultar a Jehová para dar palabra de Jehová ante ellos. Pero antes dice, tráiganme un músico, tráiganme un tañador. ¿Por qué lo pide? Él estaba demasiado disgustado, estaba demasiado exaltado al ver al hijo de Acab. Y esto nos enseña el gran poder espiritual que tiene la música. Necesitaba relajarse, entrar en la presencia de Dios. Su mente se había turbado con el enojo al ver este malvado y perverso rey de Israel. Y la música le ayudó a tranquilizar sus emociones para poder dirigirse a Dios en oración, en la alabanza, para entrar en su presencia, para así recibir el mensaje de parte de Dios. Vea usted, ¿usted es profeta? ¿Me puede dar palabra? No, tengo que consultar con Dios, porque el que va a dar la palabra no es el hombre, es Dios. Él está irritado, está enojado, está disgustado, sus emociones son un torbellino, no va a disparar en un mensaje, en sus propias emociones. Él va a confiar en cuando ella esté en la presencia del Señor, tranquilo, en paz, buscar el consejo de Dios para este caso. ¿Se da cuenta cómo podemos identificar a los falsos profetas que disparan profecía a 1000 por hora en sus propias emociones, pero no en el consejo puro y santo de Dios? Y la gente se lo cree. ¿Por qué? Porque el diablo sabe lo que tú quieres escuchar. El diablo sabe cuál es tu debilidad. Entonces, mira qué bien me sentí con esa palabra que recibí, ¿de verdad? ¿Y la recibiste de Dios? Solo Dios sabe. Yo ahí no me voy a meter, pero una cosa te digo. Yo no creo que Dios dispara profecía a 1000 por hora. Hay que estar en la quietud del profeta. Dice, que toquen los músicos. Necesito estar en paz. Voy a consultar con Jehová. Es Dios el que va a dar la palabra. Es la palabra de Dios, en la cual nosotros podemos fortalecernos. Es su palabra y ya la tenemos escrita. Y aquí me dirijo a los músicos, amados, con mucho respeto y con mucho amor. No es cantar y tocar por hacerlo. Deben de estar conscientes que la música debe ser inspirada por Dios para que el pueblo pueda entrar en la presencia de Dios. Muchos vienen al templo, amados en Cristo, disgustados, peleados. Usted sabe que Penina siempre irritaba a Ana cuando iban al templo. Siempre va a haber discusiones entre la pareja, con los hijos, por cualquier cosa. ¿Por qué? Para irritarlos y desanimarlos a que vayan al templo. Entonces mire cómo viene la congregación, estimados y amados músicos. Peleados algunos, aturdidos, acongojados, vienen con problemas, con tristezas, vienen enfermos, llenos de problemas, con las emociones a flote. Entonces, ¿qué pasa? Los músicos deben de estar conscientes que su ministerio dirige a la congregación para llevarnos al trono de la gracia, donde encontraremos paz, el oportuno socorro para nuestros problemas y necesidades. Y yo le pido al Señor que bendiga a cada músico, a cada cantante, y su alabanza y adoración no sea de ruido solamente o entretenimientos,
sino que sean adoradores en espíritu y en verdad por Dios, para traer paz, para traer gozo, para traer esperanza, para que sanen las emociones y los dolores del corazón, para poder escuchar, escuche esto, para poder escuchar con tranquilidad el mensaje que viene de Dios. ¿Qué hace Eliseo? Él viene en sus emociones, está disgustado. ¿Quién va a querer ver un malvado, perverso como el hijo de Acab y tenerlo frente, cuando él anduvo siempre en contra de Elías, su amado maestro? ¿Quién va a querer ver una gente odiosa, podemos decir, repugnante, porque no quieren dejar el pecado? Él se estremeció, su espíritu se molestó, su alma salió en sus emociones. Pero vea aquí, amados en Cristo, cuando ya estuvo en paz, a través de la música, de la adoración en espíritu y en verdad, entonces él consultó a Jehová y estuvo listo, él estuvo listo para oír el consejo de Dios. Entonces, ¿qué hacen los músicos en el día de hoy? Preparan el ambiente espiritual, preparan las emociones, se calman con esa música espiritual. La congregación está lista para escuchar el mensaje de Dios, que es exactamente lo que hizo Eliseo. Cuando ya sus emociones estuvieron tranquilas y que él entró a la presencia del Señor, su oído estaba listo para oír palabra de Dios. Vea la responsabilidad que tenemos delante de Dios. No es tocar por tocar, no es cantar por cantar. El corazón del músico tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Esta es su responsabilidad y privilegio delante del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Para ser llenos, Trump dijo esto, para ser llenos del Espíritu Santo debemos de edificarnos con salmos, himnos y canciones espirituales, no lo que alguien escribió y sonó bien y nos gustó y tiene movimiento, sino himnos espirituales. No se sabe quién tocó. Mire, un músico anónimo que no buscó la gloria. No anduvo, miren, ya bajó la presencia del Señor. No dijo, miren qué bien toco. No, un músico que quedó en el anonimato. Pero sin lugar a dudas fue un hombre lleno del Espíritu Santo y el mensaje de Dios no se hizo esperar. Versos 16 al 19. Vamos a leerlo. Ok, regresemos al 15. Dice, mas ahora traen un tañador. Y mientras el tañador tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, vuestras bestias, vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiré toda ciudad fortificada, toda villa hermosa, y la talaréis, todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Ve aquí lo que inmediatamente está el ambiente espiritual, están bajo Eliseo entró en esa presencia gloriosa a través de la adoración, a través del tañador, del músico que estaba tocando, y entonces viene palabra de Dios, ahí viene palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho, no veréis viento, ya lo escuchamos cuando lo leímos, pero este valle va a ser lleno de agua y beberéis vosotros, las bestias, los ganados. Y pues si esto te parece algo ligero, hay algo más que voy a hacer. También te voy a entregar a los de Moab. Note usted la dirección de Dios. Hacer en este valle muchos estanques. Eso es el consejo del Señor. En medio de un desierto seco, con hombres cansados y sedientos y casi muertos, esto no parece ser algo lógico ni fácil. Además, acaban de escuchar, miren lo que dijo Jehová, que no iba a llover,
que no iba a haber viento. Sin embargo, deberían de hacerlo si es que querían ver la victoria. Cavar no era algo que ellos no pudieran hacer. Les costaría esfuerzo, sí. No era nada razonable para nuestra mente. Yo lo pienso y digo, pensar si están cansados, 7 días caminando sin agua en un desierto candente, si tienen sed, están casi muertos, ¿cómo se les pide aún que caben, que escarben en un desierto duro, seco, árido? Parece una misión casi imposible, pero cuando Dios quiere bendecirnos, escuche esto, no nos pedirá que hagamos algo que nosotros no podamos hacer. Además, Él siempre dice a través de su palabra, esfuérzate y sé valiente. Un esforzarse, el esfuerzo es más allá de nuestras fuerzas. Estos ya no tienen fuerzas. Pero siempre el Señor nos ha dicho en su palabra, cuando ya no tengas fuerzas, es el tiempo para mí, esfuérzate. ¿Se da cuenta? Nosotros somos al revés, decimos, hoy no estoy muy cansado, ya no tengo fuerzas. Entonces el Señor dice, esfuérzate. Ya llegaste donde te quería ver, sin fuerzas, esfuérzate. Y sé muy valiente, ¿ok? Si queremos bendición, debemos prepararnos para recibirla. ¿Cuántos queremos bendición? Todos queremos la bendición, pero hay una preparación para recibir esa bendición. Spurgeon dijo, llenen la iglesia de estanques para recibir la inundación de aguas. El camino de la incredulidad diría, si Dios lo va a hacer, si Dios ya me prometió que va a haber agua, pues no tengo yo que hacer nada, Él lo va a hacer. La incredulidad, amados en Cristo, es el camino de la maldición. La fe y obedecer a Dios y su palabra es el camino de la bendición. La esterilidad y la sequedad y muerte es lo único que trae cuando nosotros no creemos en la palabra de Dios. ¿Qué hubiera pasado con este pueblo? O no podemos, estamos cansados. No tienen consideración, Dios no tiene consideración. Los líderes no tienen consideración. Estamos cansados y todavía nos piden que nos pongamos a barrer. La bendición, amados en Cristo, es bendición. Pero la incredulidad y la falta de obediencia es maldición, esterilidad, sequedad y muerte. Porque esos hombres, si no se hubieran puesto a cavar, hubieran muerto todos en el desierto. Dios se comprometió a enviar agua sin que hubiera lluvia. Ahora, a nosotros nos corresponde prepararnos para recibirla. No importa que no veas viento, amados en Cristo, que no veas lluvia, pero la promesa es que este valle será lleno de agua. Le repito, el incrédulo dirá, yo no veo nubes, estamos en el desierto, hay sequía, ¿de dónde vendrá agua? Si Dios te ha prometido y no ves nubes, solo desierto árido y seco, cree, porque Dios lo hará. Créelo. Este problema tiene solución. La provisión que esperas no tardará, pero hay algo que tenemos que hacer tú y yo, cavar hondo. Dios quería darles más que agua. Él iba a entregar a los de Moab en sus manos y darles victoria total. Dios no hace nada a medias. No era solamente que bebieran y se fortalecieran y siguieran con el problema de un imperio y que iba a destruirlos. Vea usted, Él iba a entregarles la victoria total. Verso 20, vamos a continuar en el verso 20. Cuando los de Moab oyeron que reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Ve aquí, Dios les suple su necesidad en forma misteriosa. Vamos a ver aquí. Dios envió una lluvia fuerte sobre las montañas cercanas y esto provocó una inundación repentina en el desierto de Edom. Los que cavaron muchos estanques, ¿qué cree que pasó con los que cavaron mucho y grande, hondo? Pues recibieron muchas aguas. Los que cavaron poco, recibieron poca agua. Si ellos no hubieran obedecido a cavar estanques, la bendición, el agua que descendió, hubiera pasado de largo
y nunca hubieran recibido nada. Vea usted esto. La palabra de Dios en 2 de Corintios 9:6 dice, el que siembra mucho, ¿qué pasa con él? Pues mucho cosecha. Es una ley natural. El que siembra poco, pues va a cosechar poco. De ti y de mí depende lo grande de tu bendición y lo grande de mi bendición. Esto es una ley natural, amados en Cristo, que Pablo aplicó esta ley como una referencia a la generosidad. Mientras más grandes fueron los estanques que cavó cada uno, más aguas fueron provistas para ellos. No fue un trabajo fácil. Hoy día queremos todo fácil y rápido, le repito. Y si no es así, pues me desaliento, ya no tengo esperanza, estoy desesperanzado, hay quejas, hay murmuraciones, hay de todo. Para estos que obedecieron, no les fue fácil el trabajo, fue un trabajo muy duro, en medio de un desierto seco, en medio de la fatiga, en medio de la sed y la falta de fuerzas. Pero mientras más cavaban, Dios enviaría más abundante bendición para los que cavaron grande y hondo. Cuando Dios quiere bendecirnos, y esto no olvidemos, que la preparación, no nos olvidemos de la preparación para recibir la bendición. Y no confundamos que Dios nos bendice en base de nuestro esfuerzo. No es así. Dios envía bendición porque Él nos quiere bendecir. Y Él va a actuar en base a la obediencia, en base a la fe en su palabra, que dijo Él en su palabra, caben estanques. ¿Se da cuenta? Y usted no podemos decir, oh, es que yo lo hice, yo esto, yo aquello, yo me esforcé, como dijo Dios, pero por más que nos esforcemos, lo que va a traer los resultados es lo que Él ya dijo en su palabra, cabe hondo, que es todo. Y hazlo, la obediencia. Verso 21 y 22, ya lo leímos, que fue lo que pasó. Entonces los moabitas atacaron el campamento creyendo, porque vea esto lo que pasa, verso 22. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol, sobre las aguas vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Ellos iban dispuestos a tomar el botín de todos los 3 ejércitos que a su parecer, a lo que vieron así desde lejos, era sangre porque ellos se habían matado uno contra el otro. Entonces Moab pega un grito de victoria, diciendo, estos son nuestros, ya lo único que vamos a hacer es a recoger el botín porque todos están muertos. ¿Por qué? Porque ellos miraron que los estanques que el pueblo en obediencia a la palabra de Dios habían cavado, cuando vino esa inundación, no hubo lluvia, no fue lluvia, no hubo viento en esta región, de lejos vino una inundación que bajó por los montes de Moab, escuche esto, bajó por los montes y inundó los estanques que ellos habían cavado. Ellos vieron eso y ya ve lo que pensó el enemigo pensó, estos son nuestros. Y dice la escritura, vamos a continuar ya para terminar. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron, matándolos a los de Moab. Una victoria completa. Fueron saciadas sus necesidades físicas, tenían sed, estaban cansados, recobraron nuevas fuerzas después de esas aguas que descendieron de parte de Dios, esas aguas refrescantes, y esas aguas inundaron esos estanques que ellos habían cavado, y los de Moab pensaron que era sangre con el resplandor del sol sobre las aguas, vieron rojizo, pensaron que era sangre, que ellos habían destruido uno a otro, y el enemigo pensó que tenía la victoria consumada, pero no fue así. Ahora, piense un momento, amados en Cristo. ¿Qué hubiera pasado
si ellos no hubieran cavado los estanques, si ellos no hubieran confiado en la palabra de Dios, si ellos no hubieran obedecido a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no habrá inundación dentro de la iglesia? La bendición de Dios siempre va a descender. La bendición de Dios siempre desciende sobre su pueblo, porque ese es el amor del Padre, ese es su deseo, que seamos bendecidos. Pero ¿cuántos no tendremos estanques para que esa bendición se quede allí en nuestra vida y no pase de largo porque no hemos cavado estanques obedeciendo a Dios? Concluyo con estas palabras a todos los que ejercen liderazgo, porque aquí aplica también al liderazgo. Nunca te canses de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. El trabajo del líder es agotador, muchas veces difícil, seco, criticado, malentendido, y podemos llegar a pensar que lo que hacemos en el presente no hace sentido. No hace sentido seguir cavando donde está seco, donde no vemos agua, donde no vemos viento. No vemos recompensa, no hay fruto. Quizá tú pienses así. Y hasta decir, ¿para qué seguir? No me reconocen, además este trabajo es duro, además todo lo que hago no lo hago bien. Llegamos a pensarlo. Y lo más tremendo, pensarlo está bien, ¿ok? Si usted quiere hacerlo. Pero lo más tremendo es hablarlo, porque hay poder en las palabras. Pero el liderazgo, aunque no es impresionante, ya que no se ve lluvia ni viento, la orden es seguir cavando. Cava, porque Dios hará que tu estanque se llene de bendición. Y a ti, hermano y hermana, que crees que Dios no actuará y que la bendición no llega, no pienses así. No te desalientes, comienza a cavar hondo. Y entre más grande sea tu estanque, más grande será tu bendición. Cava con la espada en la mano, que es la palabra de Dios. Cava profundo en oración. Cava profundo meditando en sus promesas. Ahonda tu fe. No en lo que veas, sino en quién es Dios. Y pronto verás delante de tus ojos las aguas rojizas que nos garantizan el cumplimiento de la promesa de Dios, basada en el derramamiento de sangre que derramó su propio Hijo para que nosotros fuéramos herederos de las promesas de Dios. Confía en Dios y cava muchos estanques. Entre más caves, más bendición. No permitas ver que otros son bendecidos y la bendición que es para ti no encontró dónde, no encontró cabida porque no habías cavado. Dios te bendiga abundantemente, es el deseo de mi corazón. Bendiciones, amados. Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió.
Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el